¿Qué tal, amigo? Y la pregunta de hoy es: ¿con qué eco de la final se queda usted? Una producción de Mr. Big Sound Design Studio. Esto es Para Conocedores. Historias entre rojas y amarillas. Con Arturo y Eduardo Bricio. Para conocedores, el árbitro es el rey. Decisiones en el aire, al límite la ley. Para conocedores, amigos, un placer saludarlos. Eduardo y Arturo Bricio. Eduardo, buenos días. ¿Qué tal, Arturo, carnalito querido? Juan, te saludo con el afecto de siempre. Pues contestando a tu pregunta, me gustaría que tratásemos el tema del arbitraje de César Arturo Ramos Palazuelos, la ola de críticas que despertó por algunos conocedores de arbitraje y por otros que no tanto, que todos se suben al barco de hablar de arbitraje, en el sentido de que fue un arbitraje polémico. Por supuesto que fue polémico, porque el fútbol es polémico, ¿no? Pero hubo jugadas de los dos bandos que para mi gusto estuvieron bien sancionadas, y vamos a desglosarlas y vamos a dar nuestro punto de vista de por qué pensamos que fue un buen arbitraje. Pues arráncate. Pues mira, por ejemplo, los Tigres se llaman robados. Muchos dicen, los Tigres, yo no he oído que los Tigres precisamente, públicamente, el equipo, digan, nos robaron el partido, aunque sí sé que se quejaron en forma particular en la Federación Mexicana de Fútbol, pero pues yo no veo que los hayan robado, ¿no? O sea, un equipo que falla 4 penales, a lo mejor sí te robaron, pero te robaron tus jugadores, no te robó el árbitro, no perdió Tigres por las decisiones arbitrales. Ese es el punto de este programa, ¿no? Porque, bueno, puede haber quien lo piense, ¿no? Puede haber alguien que diga, no, pues sí, perdimos por las situaciones arbitrales, ¿no? Puntualmente hay 2 jugadas que Tigres reclama de expulsión, una de Paulinho, y otra que es la doble expulsión de Pereira, por doble amarilla de Pereira, la expulsión por doble de Pereira. Piensan que se debió haber quedado con 9 hombres el Toluca, no con 10, con 9 hombres, y eso les hubiera facilitado el camino a la coronación. Puede ser, efectivamente, puede ser que sí les hubiera abierto el camino a la coronación, pero también hay 2 probables penales a favor de Toluca, que eso no lo toman en cuenta. Uno al minuto 8 sobre Marcelo en un tiro de esquina, después en el segundo tiempo un jalón de Gorriarán, un jaloncito, que también si los hubiera sancionado César Arturo Ramos Palazuelos, pues estaríamos hablando de que no se hubieran ido tan fácilmente en pos de la victoria los felinos, ¿no? Sí, mira, yo soy convencido que un arbitraje tiene que juzgarse del minuto 90, o en este caso 120, o el tiempo que haya sido, al 1, ¿no? Para poder tener la película completa. Además, si por ejemplo una tarjeta amarilla no se sacó y gracias a esa tarjeta amarilla se manejó el partido, no tienes por qué moverse la mala si no es un tema reglamentario, si no es una tarjeta de regla que mande, que así lo estipule la letra de la regla, ¿no? Ahora, si por esa tarjeta amarilla o una tarjeta de mal sacada se te pudrió el partido, bueno, eso te va a retar calificaciones. Y lo hemos comentado aquí, ¿no? Tiene que tomarse en cuenta el grado de dificultad del partido. Este partido fue de un altísimo grado de dificultad. Tiene que tomarse en cuenta si influyó en el resultado o no. Y finalmente en la conducción del partido, ¿no? Y yo considero que las decisiones de César fueron adecuadas al grado de dificultad del partido y a cómo se pita una final, ¿no? Él arranca marcando una falta difícil de ver, pero falta al final en contra de Toluca empezando el partido, y amonesta a Pereira de manera correcta, y creo que ahí empieza a edificar su partido. Después le marca un tiro de esquina a Nahuel Guzmán por demorarse más de los famosos 8 segundos, y creo que esas 2 decisiones fueron muy puntuales para tomar el comando del partido. Era un partido muy difícil de arbitrar, que mientras iba arriba el equipo norteño en el marcador empezó a hacer las clásicas marrullerías que suelen hacer, de fingirse ser fauleados, de hacer tiempo, de reclamarle al árbitro, de provocar al adversario. Estaban haciendo el partido en el tenor que ellos querían hacerlo, que era perder el tiempo. Sin embargo, cayó el gol del empate del Toluca, del empate global, y entonces ahí ya se puso la cosa más seria y ya se tuvieron que poner a jugar.
pero creo que efectivamente se trató de un partido de un grado de dificultad altísimo, y gracias al gran desempeño arbitral pudimos disfrutar de un gran partido de fútbol. Yo pienso que es muy difícil que haya un buen partido, un gran partido, con un mal arbitraje, ¿no? Creo que fue bien conducido finalmente el recuento de los daños, fue una conducción adecuada del encuentro. Mira, vamos por ejemplo a hablar de la jugada, puntualmente de la jugada de Paulinho. Hay muchos que dicen, es que era de roja, y no lo sacas, es que era de roja. Puede ser que este haya sido de roja. Te la voy a poner buena, pues era de roja. Ok, pero también había elementos para que no fuera de roja, ¿sí? El principal elemento para que no fuera de roja es que se trata de un tallón, no se trata de un full contact. Hay unos que no entienden que es un es un contacto a fondo, es un contacto seco, que va a la pierna con todo a golpear y se sigue el golpe hasta intentar lastimar a su adversario. Pero eso no fue lo que ocurrió. El punto del contacto sí es arriba, pero es una patada de deslizamiento. Y el hecho de que no haya habido un full contact le resta gravedad a la jugada. Y para alguien que tenga un amplio criterio, quitando una final como César Arturo Ramos Palazuelo, la puede calificar de tarjeta amarilla. Ok, era anaranjada. Entonces los que piensan que hay unos que piensan que es de tarjeta roja y descalifican a los que pensamos que no es de tarjeta roja y con adjetivos de ignorante, no estás actualizado y caduco. A ver, vamos a poner por ejemplo un caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay 9, pues vamos a suponer que son 9 los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y de repente están juzgando si una situación es anticonstitucional o no. 5 opinan que no es anticonstitucional y 4 opinan que sí es anticonstitucional. Entonces ganan los 5 y se queda esta situación con la victoria de los 5 jueces. Pero los que perdieron, quiere decir que no saben, que no tienen conocimiento de las leyes y que no son eruditos de las leyes. Pues no, simplemente que se trata de situaciones en las que puede haber divergencia de opiniones. Sí, mira, la divisa de esta sección, de este podcast, es el respeto, ¿no? El respeto a la labor de los árbitros y el respeto a aquellos que no piensan como nosotros. O sea, hay expertos arbitrales, hay exárbitros muy connotados que tienen una opinión y se les respeta. Aquí, como lo ha dicho muchas veces Eduardo, no tenemos la verdad, tenemos una opinión, pero la opinión tiene que estar fundamentada, ¿no? Entonces, la jugada de Paulinho, sí es una entrada por detrás, sí es una entrada arriba del tobillo, en fin, pero carece de la fuerza, carece de la gravedad extrema como para sacar una tarjeta roja, habida cuenta de que además es una gran final. No se pueden pitar los partidos igual, no hay partido idéntico uno al otro, incluso en el mismo partido no es lo mismo al minuto 1 que al minuto 90, dígase lo que se diga. El que no ha estado en una cancha y ha sentido esa situación en la cual los parámetros del encuentro te van dando también la pauta para cómo lo arbitres, y el árbitro, el gran árbitro, es aquel que, como el gran torero, entiende a la bestia que tiene enfrente, ¿no? Al toro que tiene enfrente, y así es el arbitraje. Entonces, respetando las posiciones de aquellos que piensen que esa jugada era de tarjeta roja, nosotros fundamentamos y damos la opinión por qué consideramos que no, cuando además contamos con la palomita de cómo la juzgó César y, ojo, cómo la juzgó el VAR. Porque las grandes tragedias del arbitraje mundial con VAR serían una broma. Si el VAR, que estaban 2 grandes VARes en la oficina, lo hubiera juzgado como tarjeta roja, como muchos de nuestros analistas avesados, pues hubieran llamado a César, y nunca lo llamaron. Entonces ya son 2 puntos importantes a favor de la opinión que se sostienen para conocedores. Igualmente, mira, muchos dicen, pues pónganse de acuerdo, ni entre expertos se ponen de acuerdo. A ver, pues volvamos al caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es para decirle a los jueces, pues a los magistrados, pónganse de acuerdo. 4 piensan una cosa y 5 piensan otra. ¿Por qué no se ponen de acuerdo? Pues porque ponderan diferentes situaciones, cada quien de acuerdo a su criterio. Yo le pregunto al mundo, una pregunta retórica: ¿quién fue mejor, Pelé o Maradona? A los expertos en fútbol, unos dicen que Pelé y otros que Maradona. Es más, pónganse de acuerdo. O unos, pues, la discusión de Messi y Cristiano Ronaldo. ¿Quién fue mejor o quién es mejor?
Messi o Cristiano Ronaldo. No, hombre, muchos te van a decir que Messi, unos te van a decir que Cristiano Ronaldo, y después decir, pues no saben tanto de fútbol, pues pónganse de acuerdo. El juicio debe de ser universal y no ocurre así, porque unos ponderamos una situación y otros ponderamos otra. Por eso yo digo que en el recuento de los daños aplaudo el trabajo de César Arturo Ramos Palazuelos, porque por ejemplo esa jugada que fue la más brava del partido no estuvo bien tomada desde mi punto de vista. Que había elementos para expulsarlo, sí lo sabía, pero también había elementos para bajar la sanción y sacar una tarjeta roja y llevar a buen puerto el partido y regalarnos un estupendo encuentro de fútbol, ¿no? Y la otra jugada que mencionabas es la supuesta segunda amarilla para Pereira. Es una jugada en la cual, ya estando amonestado Pereira, efectivamente, viene un balón frontal, él es un defensa central, grandote, y está viendo la pelota, y su adversario Gorriarán le aparece de atrás. Es muy importante ese dato, le aparece de atrás, y en el momento que él abre las manos para tratar de cabecear ese balón, es cuando se produce el contacto con el rostro de Gorriarán. Entonces, otra vez desgarro de vestiduras y otra vez la polémica que si tenía que haber sido amonestado. Yo considero que no, porque no tiene de ninguna manera la intención deliberada de golpear a su adversario. Es más, si mucho me apuran, ni falta era. La marcó como falta César Ramos, pero en mi punto de vista ni falta era, ¿no? Pero entonces ya como hay el contacto en la cara totalmente accidental y provocado por la baja estatura de Fernando Gorriarán, ya se avienta todo el mundo de la tercera cuerda contra el árbitro para afirmar que eso era una tarjeta amarilla y que el defensor uruguayo tenía que haber sido a bañar temprano. Y yo quiero insistir en el punto de que vamos a admitir sin conceder que digas, porque dicen, me robaron el partido, no ni siquiera fuimos afectados por las decisiones arbitrales. Vamos a suponer que un equipo se siente afectado por las decisiones arbitrales, pero se llega a la situación de los fatídicos tiros para definir un ganador de los 11 metros. Los jugadores de Tigres tuvieron en su mano la espada vengadora. ¡Ah! ¡Maldito referee! Nos acuchillaste, ahora te acuchillamos nosotros con nuestra calidad balompédica y vamos a meter todos los penales. Fallaron 4, no fallaron 1, fallaron 2, fueron 4 penales los que fallaron los angelitos. 4 jugadores extranjeros, 3 argentinos y un brasileño. Entre ellos, el mejor Correa, dicen que es la mejor contratación de la temporada y que tuvo un gran campeonato y que de su mano los Tigres llegaron a la final. Pues ahí está, papá, métela. Y muerto el perro se acabó la rabia. Entonces no se llamen robados, porque ustedes tuvieron en sus manos la oportunidad de marcar los penales. Los penales no los tiró César Arturo Ramos. Si los tira, a lo mejor los mete. Entonces, tranquilos. Así es el fútbol, a veces ganas, a veces pierdes, pero ¿cuál es el subterfugio de los mediocres? Pues echarle la culpa al árbitro. Cuando, en términos generales, de mi opinión, lo vuelvo a repetir, hizo un trabajo bastante solvente. Ahora, fíjate que es una pena, a mí me parece una pena, que se hable más de una situación extrafútbol en una final que fue realmente excitante, penales incluidos. El incidente que tuvo lugar entre el técnico del Toluca, Antonio Mohamed, y un comunicador de la empresa con sede en Chapultepec 18, ¿no? Hoy, después del partido se habló demasiado, me parece, de ese incidente. Creo que Toño descendió escalones que no tenía por qué haber descendido al enfrentar a los medios, al enfrentarse a los comunicadores, pero creo que ese tema realmente a mí me dejó un mal sabor de boca, Lalo. Sí, fíjate que, mira, para empezar, yo pienso que David cruzó la línea al dudar de la ética y la moral de Tony Mohamed, porque tú puedes perfectamente reprobar la decisión del técnico diciendo que no estás de acuerdo, poniendo sobre la mesa tus argumentos, pero ya meterte de manera personal con quien tomó esa decisión, pues yo pienso que ya rebasaste una línea, ¿no? David clama que por dar una opinión no pueden crucificar a un periodista. Nadie lo está crucificando, por punto número 1. Y punto número 2, yo pienso que esa opinión pues debe ser respetuosa y no debe de pasar la línea, ¿no? Y por el otro,
pues Tony Mohamed subió al ring a David. Era el momento de gloria de Tony, haber ganado 5 campeonatos, 4 de ellos con equipos diferentes. Era el momento glorioso de su existencia, y sube al pleito, sube a ese momento de gloria, al podium, sube a David. Entonces se habla más de esta situación que David. Mira, en mi experiencia no es bueno tomar decisiones enojado. Yo todas las veces que he tomado una decisión enojado, como árbitro, como veterinario, como padre, como hermano, como amigo, como hijo, me he equivocado como persona. Entonces no tomes decisiones enojado. Entonces Tony en el momento de gloria se enoja cuando recuerda lo que le dijo David, y va, toma el micrófono y comete una falta de educación flagrante, a la cual ya reconoció que se equivocó y ya pidió una disculpa, ¿no? Yo ofrecí una disculpa. Sin embargo, yo pienso que se equivocó flagrantemente Mohamed al darle tanta pelota a David, ¿no? Sí, mira, yo creo que, insisto, creo que hay escalones que no se deben de descender. Me parece que Antonio es un extraordinario técnico, fue un extraordinario jugador, pero efectivamente, o sea, hace que la gente de fútbol de pronto hable más en favor o en contra, ¿no? De uno de los dos, pero sin ningún sentido, ¿no? Y ante millones de televidentes tomar un micrófono y expresarte de esa manera de uno de tus de una gente de fútbol, pues no habla bien de ti, ¿no? Es un error. Tal vez un error que se equivocó. Él reconoce que se equivocó. Y bueno, ahí ya queda esta anécdota en la que desafortunadamente empañó un poquito la final, empañó un poquito el triunfo de Mohamed. Pero pues él mismo provocó esta situación de subir al podium a David, ¿no? Fíjate que al margen un poquito de esto y de la liguilla, de la final, yo tengo aquí unas anotaciones, ¿no? Que quiero ver si compartes conmigo, ¿no? ¿Te parece? Échale. Mira, a ver, estás de acuerdo conmigo, ¿no? Por ejemplo, creo yo que los mejores trabajos de la liguilla, ¿no? Fueron de Daniel Quintero. No sé qué opines tú. Sí, hizo una muy buena liguilla. Incluso, en mi opinión, tenía más merecimientos en la liguilla de pitar la final de ida que el Gato Ortiz. El Gato Ortiz fue el árbitro que más partidos pitó a lo largo de la temporada, incluso más que César Arturo Ramos Palazuelos. Hizo 10 partidos, César 9, pero Daniel Quintero se aventó un par de partidazos en la liguilla que en mi opinión, sí le otorgaban la posibilidad de dirigir la final de ida. También creo yo que el regreso del año se llama Luis Enrique Santander. Había caído en un bache Luis Enrique, sin embargo, creo que esta temporada demostró que tiene deseos de regresar. Es el árbitro con más experiencia en la actualidad, con más partidos arbitrados históricamente, y creo que enhorabuena para él y para el arbitraje. Tuvo un muy buen torneo y es un regreso importante, ¿no? Y suele ser que en el ocaso de tu carrera ya empiezas a aprender a arbitrar, ¿no? Así nos pasó a muchos. Y el novato del año, la revelación, se la voy a dar a Vicente Jaciel Reynoso, que también hizo un muy buen torneo y todo liguilla. O sea, que lo cual habla bien. El más joven, el menos experto, tuvo su partido de liguilla, tuvo su bautizo de fuego y también lo hizo bastante bien. Fíjate que yo el novato del año se lo doy al menos compartido con Guillermo Pacheco, ¿no? Guillermo Pacheco también es un árbitro que a mí me gusta mucho cómo pita, cómo le da continuidad al partido, pita la europea, luego hasta se asustan. Es que no marca, pues primero está chillando que aquí se marcan todas, y luego cuando llega un árbitro que deja correr el juego, se asusta, ¿no? Entonces yo le daría esa mención a Memo Pacheco, sí. El sonorense, Memito Pacheco. Y si te parece bien, les quiero contar una anécdota, Lalo, que tiene que ver con esas fechas. Fíjate que en aquel tiempo, hace muchos años, torneos largos, yo era árbitro de segunda división, y me mandan un 31 de diciembre el partido en La Piedad a las 4 de la tarde. Llego a La Piedad, en aquel tiempo te ibas en el mismo día, yo no tenía coche, pues me fui en autobús. Termina el partido, nos vamos a cenar con los asistentes que eran locales, y el camión, que para mi regreso venía de Guadalajara, pasaba por La Piedad y ya se venía para México. El camión salía a las 10 de la noche. Entonces ya nos echamos nuestra comida, nuestras cubas, hay unos bacachos blancos a todo dar,
Y ya me fueron a dejar a la terminal los asistentes, ¿no? Ya me subí al camión. Por consejo de mi padre, don Arturo Bricio Ponce de León, compraba yo boleto y medio, como si trajera un infante a un lado, pero era para poderme acurrucar. Y sí, traía mis 2 lugarcitos, me acomodé la mochila, me abrigué y me dormí. Y de repente, híjole, mano, empieza un chirriar de frenos y a perder velocidad del camión de una manera realmente alarmante. Era otro México, no había inseguridad rampante, en fin, pero empieza a pararse el camión. Yo dije, no, ya habremos llegado, ¿no? Y de repente se para el camión completamente, se orilla y se detiene completamente el camión. Prenden las luces y en eso vemos al chofer parado en medio, ¿no? Y nos dice, señores, son las 12 de la noche, por favor desciendan del autobús para darnos un abrazo. Entonces, ahí vamos todos los pasajeros para abajo del camión con un frío del demonio y allá fue abajo dándonos el abrazo. Feliz año, hermano, feliz año, señorita, feliz año, chofer. Ya nos llevamos al camión y ya llegamos a México. O sea, una celebración de lo más atípica, bizarra y respondiendo a lo que es este México lindo y querido, México, magia y encuentro, mi querido Lalo. Una más de las vivencias que da este querido deporte, aunque sea fuera de la cancha, querido hermano. Pues nos vamos. Esto es para conocedores. Felices fiestas. ¡Merry Crisis! Para conocedores, el árbitro es el rey. Decisiones en el aire, al límite la ley. Con valor y adrenalina el juego va a arder. Entra al campo de palabras, es momento de